Un saludo muy especial de su servidor y amigo Gregorio López Peña, dándole la bienvenida a nuestra serie Descubriendo el Evangelio en cada libro de la Biblia. Hoy exploraremos el libro de Éxodo analizando tres aspectos fundamentales: cómo avanza la línea narrativa de toda la Biblia, cómo nos presenta los principios del Evangelio de la Gracia y, finalmente, cómo nos muestra a Jesús. A lo largo de esta presentación descubriremos cómo Éxodo transforma una familia en una nación, establece el principio de la gracia antes de la ley y prefigura a Cristo a través del tabernáculo y los sacrificios. Acompáñenos en este fascinante recorrido por uno de los libros más fundamentales de toda la escritura. Pero, ¿cómo es que Éxodo hace avanzar la línea argumental? Recordemos que la línea narrativa de la Biblia cubre estas cuatro fases: creación, caída, redención y restauración. Y al principio Dios redime a través de una familia, la familia de Abraham, que es lo que nosotros estuvimos viendo en Génesis. Pero luego, en el libro de Éxodo, transforma esa familia en una nación. Así la línea argumental avanza, porque en el libro de Éxodo vemos una familia, los hijos de Abraham, que aún son una familia en ese sentido, pero se han vuelto tan grandes que se convertirán en un Estado-nación, una cultura real, una nación con leyes. Esta es una forma importante en que Éxodo hace avanzar la línea argumental. También es cierto que por primera vez que vamos a encontrar aquí el tabernáculo, el templo y los sacrificios. Y eso, como lo vamos a ver en un segundo, también hace avanzar la línea argumental, porque lo que Dios está haciendo aquí con los hijos, esta familia, los hijos de Israel, no es solo darles la ley, sino que también les muestra que la ley no sería suficiente, lo que nos lleva al principio. ¿Cuál es el principio? El principio del Evangelio es que somos salvos solo por gracia, pero esa gracia siempre cambia la vida. Así que no somos salvos por vivir una vida buena. Eso de ninguna manera. Sin embargo, una vez que tomamos esa gracia por fe, nuestra vida cambia. La gracia es antes de la ley. Así que podemos ver que los primeros 19 capítulos de Éxodo tratan específicamente de cómo Dios salva a Israel antes de darle la ley. Luego sí aparecen los 10 mandamientos que son dados después de la liberación, no como una condición para ser liberados, todo con un propósito: establecer una relación, no para ganar méritos. Básicamente encontramos eso allí. ¿Y cuál es el principio entonces del Evangelio acá cuando hablamos de que la gracia es primero? Bueno, una pregunta fundamental sobre Éxodo que nos podemos formular es: ¿dio Dios primero la ley a Israel diciendo, si obedece la ley, lo salvaré de la esclavitud? La respuesta es claramente no. Dios primero los liberó de Egipto y solo después les entregó la ley. El contraste que tiene esto con las otras religiones es muy evidente. Otras religiones están hablando de que mejórate y te salvaré, mientras que el Evangelio en Éxodo, lo que se afirma y lo que encontramos allí es: te salvaré y luego renovaremos tu vida. Esta distinción es fundamental. En el primer enfoque, ¿qué es lo que sucede? La salvación depende del esfuerzo humano, creando incertidumbre y ansiedad. En el segundo, la salvación descansa completamente en la gracia divina, produciendo gratitud y libertad. La obediencia. En el segundo enfoque, que es el que se fundamenta en el libro de Éxodo, descansa completamente en la gracia divina, produciendo gratitud y libertad. Esto es lo que nos trae este patrón, un patrón que va mostrando cómo la ley ha sido establecida para fortalecer, para fundamentar la relación entre el hombre y Dios. Si me escucharan decir algo así como Milene y no supieran que mi esposa es Malene, podrían suponer que no es les queda muy difícil saber que es de ella de quien estoy hablando, porque llamar a alguien Milene es un lenguaje de intimidad. Y aquí está diciendo Dios: voy a tener una relación íntima y personal con ustedes, cuando les dice mi pueblo. Cuando Dios dice eso, mi pueblo, está usando un lenguaje de intimidad similar a cuando alguien dice mi esposa o mi hijo, ¿sí? Entonces, después de liberar a Israel, vemos cómo Dios les da la ley, pero es con ese propósito: para que seáis mi pueblo, para tener una relación íntima y para, dice él, yo seré vuestro Dios. El propósito de la ley no es primordialmente merecer la salvación ni acumular méritos. ¿Cuál es el propósito fundamental de la ley? Establecer una relación entre el hombre y Dios.
Por eso, cuando nos acercamos a la ley, es importante que la veamos como un espejo del carácter de Dios. Saben que cuando abordé la ley o abordé el libro de Éxodo bajo esta óptica, todo cambió en mi vida. Fue una manera importante, la forma en que, impresionante, la forma en que eso impactó mi ser. ¿Por qué? Porque aquí lo que pude ver ya no eran una serie de normas, ¿no? Sino que era el entender que cuando Dios da la ley, está diciendo, este es mi carácter. Y por lo tanto, cuando ustedes hagan eso, estarán reflejando mi carácter, serán un espejo de quien yo soy. Cuando dice los mandamientos, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, esas no son reglas arbitrarias, sino son revelaciones del carácter de Dios. Nos muestran que el Dios con quien tenemos relación es un Dios de honestidad, de cuidado, de amor. Por lo tanto, el propósito de la ley moral no es acumular méritos, sino facilitar una relación con Dios al mostrarnos cómo es Él y cómo debemos nosotros vivir en respuesta a su carácter. Esta perspectiva relacional de la ley es radicalmente diferente de la visión legalista que prevalece en muchas tradiciones religiosas. Cuando nosotros vemos entonces esto, nos invita a mirar un poco cómo está estructurado el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, podríamos decir que yo por lo menos lo dividiría en tres partes. Como los primeros capítulos son Dios sacando al pueblo de allá de esclavitud de Egipto. Luego, esos capítulos de la mitad, del medio, son la ley. Y los últimos capítulos se refieren al tabernáculo. ¿Y por qué diría Dios que van a tener que tener sacerdotes? Que van a tener que ofrecer sacrificios, que van a tener que hacerlo para poder expiar el pecado. ¿Por qué no les dio solo la ley? Entonces, ¿qué pasa con todos los sacrificios? La respuesta es que esto está señalando a una cosa, que la ley nunca sería suficiente. Incluso la ley que ha sido dada después de la gracia, ¿sí? Y que y que ha sido dada, como lo mencioné, para fines de tener una relación tú a tú con el Dios, reflejando el mismo carácter, nunca la cumpliremos, nunca. ¿Por qué? Porque la ley es insuficiente. Hay una insuficiencia en la ley, ¿sí? Y es que aquí nos encontramos con que la ley ha sido entregada. Hay unos estándares que son perfectos, pero Dios no solo entrega la ley a Israel, sino que también el tabernáculo y el sistema de sacrificios. Y allí se evidencia el fracaso humano, la incapacidad para poder cumplir perfectamente con lo dispuesto allí en la ley. ¿Qué surge entonces? Para poder fortalecer, para poder establecer una correcta relación en santidad con Dios, ante ese fracaso humano, Dios establece la necesidad del sacrificio y de sacerdotes que pudieran actuar como mediadores para llevar a cabo estos sacrificios. Esa es un sistema sacrificial que es una solución temporal en donde ocasionalmente, ¿sí? Cada X tiempo se vuelve a estrechar, se vuelve a consolidar, se vuelve a reconciliar la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Pero todo esto apunta a una solución definitiva, apunta a un sacrificio que a futuro será perfecto y será eterno, no será temporal ni será limitado. Y aquí entonces hablamos y podemos ver si hay unos sacrificios para poder establecer esa relación, ¿cómo es? ¿Por qué esa necesidad de la expiación? Entonces, a menos que haya alguna forma de pagar nuestros pecados, a menos que haya alguna forma de expiar nuestros pecados para obedecer la ley, no vamos a poder permanecer en una relación con el Dios Santo. Eso nos muestra el libro de Éxodo. No vamos a poder tener una relación. No podemos estar en una relación con un Dios Santo y por supuesto ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Levítico más adelante estaremos tratando un poco más profundamente este tema, pero lo claro es que no se puede estar en una relación con un Dios Santo a menos que alguien, ojo a esto, alguien expíe sus fracasos para obedecer la ley que debería ser la base de su relación. Y por supuesto, lo que esto significa es que aquí estamos mirando a Jesús y especialmente de esta manera el acto original que nos permite mirar hacia Jesús, el acto original de la liberación fue la Pascua. Por eso abordamos también en Éxodo la Pascua que implica la liberación a través de la sangre como ese acto original allí en el Éxodo. Recordemos que el pueblo de Dios va a salir de esclavitud
allí de Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios envía al ángel de la muerte a Egipto para ejecutar su juicio, el último juicio, pero proveyó un medio de escape. ¿Cuál era ese medio? Si los israelitas sacrificaban un cordero y aplicaban su sangre en los postes de las puertas de sus casas, el ángel de la muerte pasaría por alto esas casas. Este evento fundacional estableció un patrón crucial. La liberación viene a través del sacrificio sustitutivo. La sangre del cordero, aplicada por fe, protegía del juicio divino. Esta celebración se convertiría en la fiesta más importante de Israel, conmemorando anualmente su liberación de allá de esclavitud de Egipto y apuntando hacia un sacrificio mayor que vendría en el futuro. ¿Cuál sería ese sacrificio? Jesús, el Cordero de la Pascua. Jesús mismo declaró que la cena del Señor era un sacrificio de Pascua y Pablo explícitamente lo llamó nuestra Pascua. Todos los corderos sacrificados en celebraciones de Pascua a lo largo de los siglos no podían expiar el pecado permanentemente, pero sí hacían una cosa, señalaban así a Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como la sangre del Cordero Pascual aplicada allí a los postes de las puertas salvó a los israelitas del ángel de la muerte, la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas por fe nos salva del juicio divino. Jesús es el cumplimiento perfecto del simbolismo de la Pascua, ofreciendo una liberación espiritual completa y permanente. Hay una historia de Charles Spurgeon, ese gran predicador del siglo XIX, bautista, que en Londres estaba ensayando el sonido, la parte acústica en una catedral que era como un palacio bastante grande. Recordemos que para esa época no existían ningún sistema de megafonía o amplificación y él pensó, como iba a ensayar cómo era el sonido, pensó que estaba totalmente solo el lugar, que no había nadie. Sin embargo, había una persona y él para probar la acústica gritó lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que Juan el Bautista dijo sobre Jesús, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Que en realidad allí había ese obrero y él no se había dado cuenta, ni siquiera había asistido a este lugar para escuchar a Spurgeon, pero cuando escuchó esa voz, él se sintió como contrito de su corazón, como algo pasó allá en su ser y se preguntó, ¿qué significa eso? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fue y estudió lo que esto significaba y se hizo cristiano y luego ya regresó para escuchar ya directamente la voz de aquel que no sabía, aquel que había escuchado, que era Spurgeon. Es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué significaban esos sacrificios allí de esos animales? No, estos no eran simples animales, no. Los corderos pascuales que fueron sacrificados a lo largo de la historia de Israel no eran simples bípedos, lanudos, como podríamos decir así, como una manera muy sarcástica, ¿no? Ellos no eran capaces de quitar el pecado del mundo, eran símbolos. Esto es muy importante que lo entendamos. Eran símbolos que apuntaban hacia Jesús, el verdadero Cordero de Pascua que ofrecería el sacrificio perfecto y definitivo. Esta conexión entre los sacrificios del Antiguo Testamento y Jesús, mira, es fundamental para entender cómo el libro de Éxodo nos muestra el Evangelio de Jesucristo. Los símbolos y tipos del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en la persona y obra de Cristo, revelando la unidad del plan divino de redención a través de toda la Escritura. Allí en Éxodo, entonces, además de lo que implican estos sacrificios y lo que revelan acerca de Jesús, podemos encontrar a un líder, un hombre relevante, que fue, digámoslo así, el mediador del antiguo pacto, Moisés. Moisés desempeñó un papel crucial en el Éxodo como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Fue quien subió al monte Sinaí para recibir la ley, quien intercedió por el pueblo cuando pecaron y quien transmitió las palabras de Dios a la nación. Este papel de mediador de Moisés prefigura a Cristo, quien sería el mediador perfecto del nuevo pacto. Así como Moisés medió el pacto de la ley, Jesús mediaría un pacto mejor basado en mejores promesas. Esa mediación de Moisés, aunque significativa, era también limitada y temporal.
pero apuntaba hacia la necesidad de un mediador perfecto y eterno. Por eso, cuando examinamos Éxodo para determinar cómo encontramos el Evangelio allí, podemos encontrar que el libro de Éxodo nos muestra el Evangelio de Jesucristo de una manera sorprendentemente clara. Primero, establece el principio de la gracia antes de la ley. Dios salva primero y luego da instrucciones para vivir, no al revés. Segundo, revela que el propósito de la ley es relacional, no meramente legal. La obediencia fluye de la relación, no la crea. Y finalmente, a través del tabernáculo y los sacrificios, Éxodo señala la insuficiencia de la ley y la necesidad de expiar, apuntando directamente a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos principios fundamentales del Evangelio están bellamente entretejidos en la narrativa que nosotros encontramos en Éxodo. Podemos concluir de Éxodo y el plan redentor que este libro ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, transformando la familia de Abraham en una nación y estableciendo patrones fundamentales que se desarrollan a lo largo de toda la escritura. Su mensaje central, que Dios salva por gracia y luego transforma, resuena a través de toda la Biblia hasta el cumplimiento en Cristo. Al estudiar Éxodo, descubrimos que no es solamente un relato histórico de eventos antiguos, sino una parte vital de la gran historia de la redención que encuentra su clímax en Jesucristo. En cada aspecto, la liberación, la ley y el tabernáculo, Éxodo nos muestra el Evangelio, revelando el plan consistente de Dios para salvar a su pueblo por gracia a través de la fe. Dios les bendiga. Continuaremos en nuestra próxima sesión con Descubriendo el Evangelio en el libro de Levítico. Hasta pronto.